Bienvenidos una semana más a Diálogos para tu Bienestar. Yo soy Silvia Rodríguez y esta tarde, en el marco del Día de la Cero Discriminación conmemorado el pasado 1 de marzo, estaremos platicando con Edmundo Arana Estrada. Antropólogo social, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha trabajado para distintas asociaciones civiles, como Democracia y Sexualidad AC, Socialisis AC y Católicas por el Derecho a Decidir AC. Es coautor de la Estrategia de Comunicación para Adolescentes Prevensex. Actualmente desempeña su labor en la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Para comenzar, ¿nos podría platicar qué es la discriminación? Mira, la discriminación es básicamente un trato desigualitario, ¿no? Diferenciado hacia las personas con base en diferencias muy específicas. Pueden ser de salud, de aspecto físico, de origen étnico, tiene también, hay discriminación por estatus socioeconómico, incluso por ser de una colonia determinada, una persona puede sufrir discriminación. Y algo que hay que dejar como muy claro es que la discriminación siempre es ese trato desigual que trata de perpetuar ciertas estructuras desiguales de poder. Es decir, quienes tienen mayor posibilidad económica, mayor posibilidad política, generalmente son quienes tienden a ejercer una mayor discriminación hacia las demás personas. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de discriminación en el municipio? Mira, generalmente hemos recibido en la Defensoría personas que nos solicitan apoyo y tiene que ver mucho con el trato desigual a partir de cuestiones de género. Por ejemplo, las mujeres sufren discriminación en el municipio. Cuestiones de orientación sexual, la población LGBTIQ+, sufre un trato desigual en el municipio. Y en algunas ocasiones tiene que ver también con la lengua materna con la que hablan o se comunican las personas. Generalmente se asume que Cuautitlán Izcalli no es un municipio en donde haya grupos indígenas, pero la realidad es que como es un municipio construido en base a migración, es que sí hay personas que hablan lengua indígena y muchas veces reciben un trato desigual a partir de esta situación. En el contexto actual, ¿cómo se ha presentado la discriminación en México? Es algo muy curioso, porque la desigualdad se origina en el desconocimiento, en la falta de información o en una, ¿cómo llamarlo?, sobreinformación, pero además con ideas falsas, ¿no? Lo pudimos ver cuando inició la emergencia sanitaria. Muchas veces a médicos, médicas, enfermeras, personal de salud sobre todo, que era maltratado en sus comunidades porque había la sospecha de que pudieran contagiar. Entonces, ahí si te das cuenta, las comunidades al no tener la información necesaria para generar un juicio o una información verídica y con base científica, tenían ya un trato desigual que dañaba la calidad de vida, ¿no? y la dignidad de las personas. Por eso vimos que les aventaban cloro, ¿no? Que incluso hubo lugares en donde, digo, no en el municipio, pero a nivel nacional se pudo ver, que había lugares en donde les pedían que se mudaran de casa, ¿no? O sea, es como muy contradictorio que hoy en día el personal médico sea visto como héroes, heroínas, el personal de salud, perdón, pero en un principio eran vistos como un vector de contaminación y en ese sentido recibían un maltrato. Por eso es muy importante siempre tener la información necesaria y sobre todo información de fuentes fidedignas, información científica, para poder prevenir este tipo de situaciones, ¿no? En ese sentido tenemos como ciudadanía una responsabilidad por la información que consumimos. Siempre es necesario verificar quién la publica, si hay notas de periódicos serios sobre esto, ¿no? Y además también saber si en realidad la persona pues merece este trato. Y la verdad es que como seres humanos, como personas, nadie merece un trato de esta naturaleza. ¿Qué podemos hacer ante un caso de discriminación ante la actual pandemia? Bueno, lo ideal o los mecanismos con los que cuenta el país es la Comisión Nacional para Prevenir, el CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que son quienes se encargan de recibir las quejas o denuncias sobre casos o procesos de discriminación entre particulares, ¿no? Es decir, si entre vecinos hay cuestiones de discriminación, si en el trabajo te discriminan, si en la escuela te discriminan, el CONAPRED es el canal por el cual podemos hacer la denuncia, que además se puede hacer la denuncia en vía electrónica a partir de su página web y también se pueden acercar a la Defensoría Municipal para recibir la asesoría sobre cómo proceder en esta situación que se lleguen a dar. ¿Qué servicios ofrece acerca de este tema? Fíjate que
digo, dado que la discriminación se basa mucho en la falsa información o en ideas erróneas, la Defensoría tiene un programa constante de sensibilización y de difusión sobre los derechos humanos, pero también sobre temas muy importantes. En el contexto de la emergencia sanitaria, tuvimos en el mes pasado una semana dedicada completamente a hablar sobre COVID-19, sobre el SARS-CoV-2, y abordamos temas desde cuidados post, ¿no?, a COVID, donde un terapeuta les daba ejercicios de respiración para ir recuperando un poco a poco la capacidad pulmonar, pero también hablamos sobre vacunas, hablamos sobre las nuevas variantes, que por ejemplo muchos medios dicen que hay nuevas cepas, cuando en realidad lo que estamos viendo son variantes del mismo virus. Todavía no se ha especificado que haya cepas nuevas, lo cual sí sería peligroso, pero con estas variantes tenemos o todavía hay la posibilidad de seguir luchando. Entonces tenemos ese servicio que es la constante capacitación y comunicación con la población en general, pero también tenemos constante capacitación y sensibilización con servidoras y servidores públicos de la administración municipal, y la asesoría, ya sea legal o incluso asesoría psicológica, a través de nuestras redes sociales y nuestra línea amiga, que podemos ayudar a la ciudadanía a enfrentar estas situaciones. Y sobre todo en este contexto de confinamiento social, hemos decidido, o se ha implementado, que las asesorías son a distancia, es decir, por teléfono, y buscamos generar los espacios adecuados para ello. Entonces, a la persona a la que busca información se le pide un horario específico en el que el equipo de la Defensoría se pueda comunicar con estas personas que necesiten la ayuda, para también no interferir en sus actividades. Tenemos aquí unas preguntas del público y nos comentan: no me quieren aceptar en mi trabajo después de que tuve COVID, a pesar de que soy negativo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, acá lo ideal sería obviamente acercarse a la Defensoría para recibir asesoría legal, levantar una denuncia ante el CONAPRED, pero también hay otro espacio donde esta persona puede hacer llegar sus inquietudes, que es la Secretaría del Trabajo, que justo en el municipio tenemos una oficina. A un costado de Operagua está la oficina de la Secretaría del Trabajo, que también le pueden dar seguimiento a este tipo de situaciones, sobre todo en el aspecto laboral, ¿no? Porque si ya tiene un alta, si ya el médico le dio el visto bueno para poder regresar a las actividades laborales, pues su empresa tendría que justificar el que no le permitan el acceso, o que incluso haya un despido, ¿no? Entonces tendría que ver ahí esa parte y podría recibir apoyo. La siguiente es: mi familia me hace comentarios hirientes porque los contagié de COVID. ¿Esto es discriminación y qué puedo hacer para evitar esta situación? Bueno, lo ideal es que primero la familia o quienes le están generando esta situación a esta persona puedan recibir sensibilización. Entendemos que es un contexto difícil, ¿no? Es un contexto que ha generado mucha ansiedad, que ha generado mucho estrés, y que además está generando este tipo de situaciones en donde se busca culpabilizar a alguien de algo. Entendemos que hay medidas sanitarias que son responsabilidades propias, y que en medida de que se vayan cumpliendo se reduce el riesgo de un contagio. Pero ahí está la clave: se reduce, no se elimina. Entonces una persona tampoco puede ser culpada de un contagio a menos de que sea con clara alevosía. Es decir, si sé que estoy enfermo y voy y escupo a tu comida o te escupo en la cara, eso sí podría ser considerado una cuestión para culpabilizar a las otras personas. Y además ya siendo consciente de que estoy enfermo, porque también si no estás consciente de que eres enfermo, pues ¿cómo podemos, no? Que además es curioso, pero la mayoría de los contagios se han dado porque las personas o son asintomáticas o aún no conocen el diagnóstico y relajan las medidas de sana distancia, del uso de cubrebocas, lavado de manos, y eso genera un contexto en el que se pueden dar los contagios. Pero es diferente a que una persona ya te quiera contagiar de manera premeditada, ¿no? O sea, yo no me imagino a alguien escupiéndole a su familiar en la cara o algo así, porque sería, bueno, es bastante preocupante. Y en ese sentido, lo ideal sería que busquen asesoría, sobre todo psicológica, porque podría ser ahí una cuestión psicológica, tal vez de ansiedad,
de estrés que tienen por compartir los espacios y porque obviamente al compartir los espacios pues se dio esta situación de contagio en la familia. ¿Algún mensaje que desea compartir con la ciudadanía escalense? Sí, me gustaría que para combatir la discriminación y sobre todo en este contexto tan complicado que estamos teniendo hoy en día, busquen información con base científica, que se acerquen a las instancias del gobierno municipal para pedir apoyo. La Defensoría tiene las puertas abiertas, en este caso las puertas virtuales abiertas, para que la ciudadanía solicite información y si tenemos la posibilidad se las brindaremos. Incluso nuestras redes sociales cuentan con publicaciones, con información sobre las medidas que hay que seguir para prevenir los contagios y también pues que luchemos contra la discriminación, ¿no? Que no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. El trato diferenciado hacia un grupo específico de personas o hacia una persona genera mucho daño psicológico, pero además le genera un daño en uno de sus derechos humanos, que es el derecho a una vida digna. Entonces, ese sería mi mensaje para todas y todos los iscalenses. Agradecemos mucho que nos haya acompañado con este tema tan importante que sin duda se ha trabajado en todos los ámbitos, pero que sabemos aún falta mucho por hacer. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Diálogos para tu Bienestar. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales para tener toda la información oficial acerca de la administración municipal. Yo soy Silvia Rodríguez. Hasta la próxima.